Colombia, un país con una rica cultura y una gran diversidad, enfrenta también desafíos significativos en su sistema educativo, desde la falta de acceso a la educación en áreas rurales hasta la necesidad de mejorar la calidad de la educación en general. Hay mucho que hacer para asegurar que los niños y jóvenes colombianos tengan las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. En este video exploraremos los factores que perjudican a la educación a nuestros niños y niñas y adolescentes, identificando los desafíos que enfrenta el sistema educativo en nuestro país. Acceso limitado a la educación. Los niños que crecen en situaciones de pobreza a menudo enfrentan dificultades para acceder a la educación de calidad, ya que la falta de recursos económicos puede impedir que las familias puedan cubrir los costos relacionados con la educación, como uniformes, transporte o materiales escolares. Además, las escuelas en áreas marginadas suelen estar mal equipadas y carecer de personal docente capacitado. La desigualdad también significa que los niños de ciertas regiones, especialmente las rurales o periféricas, tienen menos acceso a instituciones educativas cercanas o de buena calidad. Los niños que nacen en entornos de pobreza enfrentan una clara desventaja desde el inicio de su vida. La falta de acceso a una buena educación y salud afecta sus oportunidades de futuro. A menudo los niños de familias pobres no tienen las mismas oportunidades para desarrollar habilidades o acceder a trabajos bien remunerados cuando crecen. Esto perpetúa un ciclo de pobreza que se transmite de generación en generación, ya que la desigualdad no solo es económica, sino que también en términos de oportunidades la escasez de recursos adecuados, como la nutrición, el acceso a la tecnología educativa y a la participación en actividades extracurriculares, limita su capacidad de aprender y desarrollarse plenamente. Además, la falta de apoyo emocional y psicológico que a menudo se da en familias con dificultades económicas hace que muchos niños crezcan con inseguridades y un menor autoestima, lo que afecta aún más su perspectiva del éxito en el futuro. Este entorno desventajoso no solo afecta su bienestar individual, sino que también impacta negativamente en el progreso social y económico a nivel más amplio, contribuyendo a la perpetuación de la brecha de la desigualdad en la sociedad. La falta de acceso a servicios de salud adecuados es otro de los efectos de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Muchos niños de familias pobres no tienen acceso a atención médica preventiva, lo que aumenta el riesgo de enfermedades. Las carencias en nutrición también son comunes, por ejemplo, la situación de la desnutrición en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en Colombia enfrentan una situación particularmente grave en cuanto a la desnutrición. Muchas de estas comunidades viven en áreas aisladas, con un acceso limitado a un servicio de salud, educación y alimentación adecuada. Las prácticas tradicionales de alimentación a veces no son suficientes para cubrir todas las necesidades nutricionales de la población, y la falta de infraestructura y recursos de sus territorios empeora la situación. Además, los desplazamientos forzados y la violencia en muchas regiones han afectado aún más la seguridad alimentaria de estas comunidades. La migración forzada también interrumpe sus patrones alimentarios tradicionales y contribuye a una situación de vulnerabilidad adicional, lo que puede resultar en malnutrición y retrasos en el crecimiento y desarrollo físico. Además, el acceso a hospitales y clínicas de calidad es desigual. Mientras que en grandes ciudades hay mejores servicios, pero en zonas rurales o apartadas los recursos son severamente limitados. La pobreza y la desigualdad social son problemas profundamente arraigados en muchas sociedades, y en Colombia no es la excepción. Estos desafíos afectan a una gran parte de la población, específicamente a los niños, quienes viven en condiciones que limitan severamente sus oportunidades de desarrollo y bienestar. La falta de acceso a una educación de calidad, la escasez de servicios de salud adecuados y la persistencia de disparidades entre las zonas urbanas y rurales son solo algunos de los factores que perpetúan un ciclo de pobreza que es difícil de romper. En este contexto, es fundamental entender cómo estas realidades impactan directamente a la vida de los niños colombianos y cómo la falta de equidad en el acceso al derecho básico contribuye a la perpetuación de las desigualdades intergeneracionales. Violencia y conflicto. En muchas zonas de Colombia, la violencia, el conflicto armado y la delincuencia afectan gravemente a los niños. Estos factores están fuertemente relacionados con la pobreza, ya que las personas en situaciones vulnerables a menudo no tienen otra opción que recurrir a actividades ilícitas o vivir de áreas donde la violencia es omnipresente.
Los niños en estas situaciones sufren traumas emocionales, psicológicos y físicos, lo que afecta aún más a su desarrollo y a su bienestar. La migración interna en Colombia ha sido históricamente impulsada por diversos factores, entre ellos el conflicto armado, la violencia y la pobreza. Durante décadas, muchas personas han sido desplazadas de sus hogares en zonas rurales debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que ha provocado un éxodo masivo hacia las ciudades en busca de seguridad y mejores oportunidades de vida. A pesar de los esfuerzos del gobierno para mitigar el desplazamiento forzado, aún existe una gran cantidad de personas desplazadas dentro del país que enfrentan desafíos significativos para integrarse en nuevas comunidades. Factores que impulsan la migración. Existen diversos factores que explican por qué las personas deciden migrar, entre los cuales se encuentran económicos, la falta de empleo, bajos salarios o la imposibilidad de acceder a servicios básicos como la salud o educación, son una problemática en Colombia. Violencia y conflicto armado. Las zonas más afectadas por la violencia en Colombia han sido históricamente foco de migración forzada, ya sea hacia otras partes del país o hacia el exterior. Dicho anteriormente. Política. Los conflictos políticos y la inestabilidad gubernamental también han sido motores en migración, tanto interna como externa. Desastres naturales. Los fenómenos como las inundaciones, deslizamientos de tierra o sequías han obligado a muchos niños y niñas a abandonar sus hogares. Ok, en conclusión, la pobreza y la desigualdad en Colombia continúa siendo una barrera considerable para el desarrollo social y económico del país, afectando especialmente a los niños y jóvenes. La falta de acceso a una educación de calidad. Las deficiencias del sistema de salud y la violencia en muchas regiones generan un ciclo de exclusión difícil de romper. Por eso es fundamental que se implanten políticas y programas que garanticen una educación inclusiva, servicios de salud educados y oportunidades equitativas para todos. Solo a través de un compromiso conjunto entre el Estado, la sociedad y el sector privado se podrá reducir la brecha social y brindar a las nuevas generaciones un futuro con mejores oportunidades.